Muy buenos días. Hemos estado considerando serie, lo que realmente vale la pena. Y quiero que miremos y que pensemos en este versículo tan importante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 18. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero que coloques tu nombre allí. Así que, hermana mía o hermano mío, coloca tu nombre allí, Alfonso, eh, Ramón, Carlos, Oscar, el nombre que tengas. Así que, hermano mío, amado, o hermana mía, amada, estad firme y constante. Crece en la obra del Señor siempre. No olvides, ten en cuenta, ten siempre presente que la obra del Señor no es en vano. Y yo te invito a orar con respecto a este versículo. Que toque Dios tu corazón, que te lleve a tomar decisiones concretas y decisiones inmediatas con respecto a tu vida y lo que estás haciendo en la obra del Señor. Señor, aquí estamos, reconociendo, Señor, tu palabra, reconociendo que tú nos llamas, que tú nos enseñas por tu espíritu a ser firme y constante. Y la pregunta es cuán constante he sido, cuán perseverante, cuán persistente en lo tuyo, Señor. Y quiero pedirte que tu palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, sea una realidad en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos presentes, escuchando, viendo este mensaje de tu palabra al corazón. Que tu palabra llegue hasta lo más profundo, que tu palabra mueva nuestra alma, nos lleve, Señor, a hacer aquello que tú quieres que hagamos, a participar de aquello que tú quieres que participemos. Oh Dios, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Te invito a que miremos en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Pablo está en Éfeso y está escribiendo a los Corintios en esta carta. 1 Corintios 16, versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y grandes son los adversarios. Allí está Pablo y está la respuesta a la pregunta. Si alguien se pregunta en qué ciudad estaba Pablo cuando se escribió primera carta a los Corintios, pues en Éfeso. Estaba en Éfeso. Dice que se le abrió puerta grande y eficaz. En otra, dicho de otra manera, una gran oportunidad se abrió. Personas estaban sedientas de la palabra de Dios, estaban llegando a la fe, había nuevos creyentes, habían personas que enseñar la doctrina básica del evangelio, pero también habían personas para capacitar para liderazgo, había mucho trabajo para hacer, habían personas llegando a la fe, así que se le había abierto puerta grande y eficaz. Pero para pensar un poco, para entender un poco cómo estaba la situación allí en Éfeso, vamos a Hechos, capítulo 19. Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Recordemos que apenas está naciendo la iglesia allí en Éfeso. Otra vez, Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiracno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Está Pablo predicando. Habían personas llegando allí a la fe. ¿Por cuánto tiempo estuvo? Solo en esta escuela de este hombre llamado Tiracno estuvo 2 años, pero fue mucho más tiempo el que estuvo allí él. Y en el versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Este es el propósito de que la palabra de Dios se divulgue, que se magnifique, que se exalte, que se alabe, que se glorifique el nombre del Señor Jesús. Y en Hechos 19, pensando en el tiempo, si fueron 3 años, Dios conoce exactamente el tiempo en que estuvo Pablo allí en Éfeso. La pregunta es si hubo cansancio, si él tenía tal vez que trabajar secularmente o por lo menos por periodos para sostenerse o sostener al grupo que le acompañaba, al equipo misionero, y además trabajar ministerialmente, o si estaba totalmente involucrado en el ministerio. De todas maneras, la pregunta es, ¿hubo cansancio? ¿Hubo inversión de tiempo? Seguramente la respuesta para ambas preguntas es sí. Hubo noches en que no durmió bien. Con seguridad, la preocupación, el amor, tal vez alguno enfermo, tal vez situaciones difíciles que sucedían entre hermanos. Hubo noches que no durmió bien. Tal vez sí. Hubo inversión económica con toda seguridad para el avance del evangelio, para el avance de la obra del Señor. Se requiere de inversión económica, sea del la persona que está involucrada directamente en el ministerio, o sea, de otras personas que apoyen ese ministerio. En el caso del apóstol Pablo, él mismo hizo tiendas y ayudó a sostenerse, pero también sabemos que hubo apoyo económico de iglesias al ministerio que él llevaba. Se requiere para que los siervos de Dios, para que la obra del Señor avance, inversión económica. Hubo desgaste. Seguramente que sí. A todas esas preguntas contestaremos afirmativamente. Y la última, la contestarás afirmativamente. ¿Valió la pena? Si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿cuál será la respuesta? Él ya contestó, la obra en el Señor no es en vano. Seguro que sí, valió la pena, valió la pena. Valdrá la pena para nosotros. Dios nos está llamando a involucrarnos a su obra. Involucra esfuerzo que nos llevará a cansarnos, involucra tiempo que debemos disponer si trabajamos secularmente, de nuestro tiempo de descanso. Tal vez esto traerá preocupaciones a nuestro corazón y tal vez involucrará que participemos económicamente de ese ministerio que estamos realizando, y tal vez tendremos desgaste. Dios nos está llamando a involucrarnos en su obra, y la pregunta es, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Allí mismo vemos el ejemplo 1 en Primera de Corintios, capítulo 16, donde estábamos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 10. Y dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Y veía esta palabra como que entre las otras resalta la palabra hace. Él hace, es la obra del Señor, pero él hace. Hay actividades, hay cosas que hacer, hay involucramiento, hay compromiso, hay vida. Él hace la obra del Señor, porque la obra del Señor es el mundo entero. Cuando él escribe la carta a Timoteo, le habla de varias cosas
en su carta, entre ellas una que la capacitación, el discipulado, pero también habla el reconocimiento de ancianos, también habla el reconocimiento de diáconos, habla de características de ellos, porque la obra del Señor es evangelismo, porque la obra del Señor es la enseñanza, la edificación del pueblo de Dios, porque la obra del Señor también es el discipulado, porque la obra del Señor es la capacitación de liderazgo, porque la obra del Señor es el reconocimiento de ancianos, el equipamiento de las iglesias conforme a la enseñanza neotestamentaria, porque la obra del Señor es que la iglesia de Cristo cumpla el propósito, cumpla el mandato divino acerca de ir y hacer discípulos a todas las naciones, implicando inicialmente evangelismo, pero también capacitación, enseñanza de la palabra de Dios. Es la obra del Señor. Y pensando en ella, tenemos el mundo entero. Un mundo sumergido en la oscuridad, un mundo sumergido en el pecado, un mundo sumergido en el egocentrismo, un mundo sumergido en la ceguera espiritual, pero allí Dios coloca su iglesia, su iglesia. Tú estás en este mundo, tú eres de Colombia, o tú eres latinoamericano, o tú eres norteamericano, centroamericano, o tú eres europeo, o tú eres asiático, pero tú haces parte de este mundo, pero también si has creído, hace parte de la iglesia del Señor y del trabajo que el Señor ha colocado a su iglesia. La iglesia del Señor es un cuerpo y Dios quiere que lo asumamos, que lo creamos, que estemos convencidos por su palabra de que somos parte de ese cuerpo y como parte de ese cuerpo tenemos una función que debemos cumplir. Y cuando la cumplimos, hace que la iglesia del Señor esté caminando debidamente al propósito que Dios le tiene establecido, llevar su palabra a otros. Así que si Dios te ha colocado en tu iglesia a servir, sirve. Así que si Dios te ha colocado en tu iglesia a evangelizar, evangeliza. Así que si Dios te ha colocado en tu iglesia a enseñar la palabra, a discipular, que si Dios te ha colocado a apoyar a otros en oración, sientes en el corazón, están orando por uno y por otro, hazlo. Estás participando de la iglesia del Señor. Si estás en tu corazón con el propósito de enseñar a niños, hazlo. Al propósito de enseñar a jóvenes, hazlo. Necesitamos que cada uno de los que hacen parte de la obra del Señor cumpla su papel, cumpla su función, para que la iglesia de Dios a nivel mundial cumpla su función. Si nuestro cuerpo, que está compuesto de muchos miembros, está todo funcionando bien, a excepción de mi mano derecha, no podré desarrollar debidamente el trabajo que necesito hacer. Me será más difícil, se me presentará más dificultad, o tal vez no podré realizarlo debidamente por la dificultad que tengo de que uno de mis miembros no esté funcionando adecuadamente. Así es la iglesia del Señor, y Dios te llama hoy a que te levantes. Dios tiene un llamado para ti. Cumple la función con el cual Dios te colocó en la iglesia donde estás. Y pensamos en nuestra ciudad aquí en Calarcá, Quindío, pero pudiera ser que tú no estés en Calarcá, tal vez Armenia, tal vez Bogotá, o tal vez en otro país. Coloca allí a tu ciudad. Coloca allí imágenes de tu ciudad que te recuerden de ella. Y recuerda que la iglesia del Señor fue puesta ya con un propósito en esta ciudad donde tú estás y donde nosotros estamos hoy. Fuimos puestos con un propósito. La ciudad está sumergida en la oscuridad. Hay niños y jóvenes, adultos, ancianos, yéndose a la muerte, yéndose a la condenación eterna. Y Dios ha llamado a la iglesia para que participe en el propósito de Él de salvación. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia de Calarcá para que el evangelio avance? Pero también qué está haciendo la iglesia en la cual Dios te ha colocado para que el evangelio avance, y más allá, ¿qué estás haciendo tú para que tu iglesia avance en ese propósito? ¿En qué estás participando tú
en la iglesia donde Dios te colocó para ir hacia el propósito que Dios dejó a la iglesia de él. Allí como segundo ejemplo, primer ejemplo, teníamos a Timoteo, él hace la obra así como yo, allí en primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis de la familia de Estefanas, de las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La familia de Estefanas era de los primeros creyentes de aquel lugar. Por eso dice que de las primicias. Pero dicen que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La palabra dedicado habla de no de una responsabilidad que alguien les colocó, sino una responsabilidad que ellos asumieron como propia, sin que nadie les dijera, sin que nadie los llamara, sin que nadie los encargara. Ellos vieron la necesidad, ellos vieron el campo ahí para trabajar y se dispusieron y dijeron, aquí estamos, y se dedicaron al servicio de los santos y fue toda una familia. Qué hermoso, toda una familia sirviendo al Señor, papá, mamá e hijos, esposo, esposa e hijos sirviendo al Señor en lo que Él quiere, en lo que Él desea. Si tú quieres tener una familia que sirva al Señor, pues primero, antes que hijos sirviendo al Señor, pues papá y mamá deberían estar sirviendo al Señor. Ahora, si tú eres soltero y quieres un día tener una familia que sirva al Señor, pues ahora mismo deberías estar haciéndolo como soltero, hombre y mujer sirviendo al Señor. Ellos como familia estaban sirviendo y la pregunta de Dios para mí y para ti es, ¿tu familia está sirviendo al Señor? Primer ejemplo, Timoteo. Segundo ejemplo, la familia de Estefanas. Tercer ejemplo, en primera carta a Tesalonicenses. Ya avanzamos un poco allí en la Biblia, unos libros más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Dice, damos siempre gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y hay varios versículos aquí tan hermosos, pero el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Así que la fe produce obras. La fe es invisible, pero se hace visible a través de las obras. Pero también dice el trabajo de vuestro amor, el amor por Dios, el amor de Dios produce en mí trabajo, trabajo hacia su obra.
La pregunta es, ¿cuánto amas tú a Dios? Porque aquí no es de reconocimientos. Eh, si yo trabajara en la obra del Señor por reconocimiento, por que las personas me felicitan o porque las personas eh, tienen en cuenta lo que yo hago y constantemente me están animando, tal vez tiempo atrás hubiera dejado de estar lo que estoy haciendo. El amor al Señor hace que yo trabaje para Él, y aunque haya reconocimientos o no, se sigue haciendo porque se hace para Él. Y a veces habrán críticas. Pablo tuvo críticas, Pablo tuvo juicios, Pablo tuvo señalamientos. El siervo de Dios que fue él y tuvo señalamientos, y sin embargo siguió trabajando porque su amor por el Señor le llevaba a eso, y por la obra de él. Entonces el amor produce trabajo, pero también la esperanza nos hace constantes. De vuestra constancia en la esperanza, dice el versículo 3. Si tenemos esperanza de que un día estaremos con el Señor, de que un día le veremos, de que un día escucharemos de Él, qué gozo sería escuchar de Él: bien, buen siervo y fiel. Tendremos la esperanza de un día verle, tendremos hoy la constancia de trabajar en lo que Él nos ha colocado a hacer. Constancia nos habla de que hoy sí y mañana también y el siguiente día, no importando si llueve, no importando si hace sol, no importando si estás cansado, no importando si sientes ánimo hoy y mañana, no. Estás constante en aquello que Dios te ha colocado a hacer, el trabajo que Dios te ha dejado. Y allí en el versículo 8, allí en el versículo 8 dice, eh, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, se ha ido más allá. Amados de Dios, tenemos un terreno listo para que la obra de Dios se extienda, para que la obra de Dios vaya más allá. Se necesitan hombres y mujeres de todas las edades levantándose y diciendo: aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué quieren? Que ayude. ¿En qué quiere que participen? Necesitamos hermanos dispuestos, necesitamos hermanos trabajando en la obra del Señor. Es el deseo de los líderes a nivel mundial, pastores a nivel mundial, de hombres y mujeres que se levanten para hacer equipo con los pastores, para hacer equipo con el liderazgo y para ir juntos al propósito al cual el Señor nos llama: servir en su obra, trabajar y tener constancia en la esperanza, en el servicio que Dios nos ha entregado, y que el evangelio llegue más allá y que vaya más allá de donde está hoy en día. Pero dice el versículo 9: pero que ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, no a un hombre, no a una institución, no a una denominación, no, para servir. Escucha bien: para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Es la mejor manera de esperar, servirle a Él. Y si tú crees que un día Cristo vendrá, hoy debes levantarte y servirle, porque no hay manera de mejor de esperarle a Él, sino que sirviéndole hoy, desde ya. Servir al Dios vivo y verdadero, esperar de los cielos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero dejarte con este versículo, Tito 3, versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, deseen, anhelen, busquen. No que los llamen, no que los tengan en cuenta, no esperen a que los señalen, no esperen a que les digan, sino que procuren, busquen, eh, deseen. Ellos mismos levanten la mano y digan: aquí estoy, mírenme,
qué necesitan. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y añado, y da gloria a Dios, porque la gloria es para Él. Este mensaje espero que haya tocado tu corazón. Hay una gran necesidad en la obra de Dios de hombres y mujeres dispuestos. En nuestra iglesia a la cual pertenecemos, hay ministerios que aún no están activos por falta de personas dispuestas, personas que trabajen en la obra del Señor. Dios está llamando hoy. Dios te está llamando. Dios te toca hoy. El Espíritu de Dios te habla hoy para que hagas lo que Él dice, para lo que haga lo que el Señor dice. No olvides que la obra del Señor no es, no es en vano. No es en vano. Dios, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por cada persona que escucha en este momento tu voz. A ti sea la gloria. Gracias por cada persona que has tocado con este mensaje y por la que tocarás, por cada corazón que tocarás de aquí en adelante a medida que vayan escuchando tu palabra. Dios, una vez más, a ti sea la gloria y oramos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que el evangelio se extienda a otras familias y personas y para que la iglesia del Señor se levante para decir, aquí estoy, Señor, quiero proclamar tu nombre hoy. Dios, gracias. En el nombre amado del Señor Jesús. Amén.